Muy buenos días, estimados hermanos de la familia de fe, una vez más. Como cada miércoles tengo la oportunidad de acompañarles en un breve devocional para el crecimiento de nuestra fe. Lucas 11:9 dice: Así que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Andrés, uno de los discípulos de Jesús, fue uno de los primeros en adoptar este principio de pedir, buscar y llamar. Por lo que sabemos, Andrés fue el primero de los 12 discípulos en pedirle algo a Jesús. Y comenzó precisamente desde el momento en el que se conocieron. ¿Sí? Este encuentro fue cuando Juan el Bautista señaló a Jesús diciendo: He aquí el Cordero de Dios. Palabras que se encuentran registradas en Juan en el capítulo 1 y su versículo 29. En cuanto Juan señala a Jesús, Andrés no pierde el tiempo. Él y otro discípulo de Juan el Bautista comienzan entonces a seguir a Jesús. Cuando Jesús se da cuenta, les hace una pregunta y les dice: ¿qué buscáis? Y ellos responden con otra pregunta: ¿en dónde te hospedas? En el versículo 38 están registradas estas palabras. Y Jesús recompensó aquella audacia con una invitación a pasar con él en el lugar en el que Jesús estaba hospedando. De modo que Jesús abre la puerta y son invitados a pasar. En otras palabras, una llamada proverbial llevó a una conversación real y ellos supieron que habían encontrado al Mesías. Andrés corrió a decirle esto a su hermano Simón, y cuando Jesús llamó a Simón en una playa, Simón y Andrés dejaron todo, absolutamente todo, y corrieron a seguir al Maestro. Es decir, fue un torbellino, fue un cambio radical lo que comenzó en aquellos hombres. Todo comenzó con una pequeña pregunta, una simple pregunta: ¿qué buscáis? Y esto se transformó en un cambio radical en la vida de Andrés y de aquellos discípulos. Ellos querían a Jesús. Y cuando estaba el ministerio de Jesús en pleno apogeo, la Escritura nos dice en Lucas 11:1 que uno de los discípulos pidió a Jesús que les enseñara a orar como Juan el Bautista enseñó en su momento. No estaría fuera de lugar entonces asumir que fue Andrés, el antiguo seguidor de Juan el Bautista, que no tenía reparos, por supuesto, en pedirle cosas a Jesús, el que haya hecho esta petición. Y entonces Jesús accedió de nuevo y le enseñó aquella conocida oración del Padre Nuestro. Después de esta oración, Jesús comenzó con un relato sobre un audaz peticionario, un hombre que llamó a la puerta de su amigo a medianoche y le pidió 3 pedazos de pan. Aunque su amigo ya estaba en la cama, la casa estaba cerrada, aquel hombre consiguió que le diera lo que necesitaba. No porque fuera su amigo, explicó Jesús, sino por la temeraria audacia que le llevó a hacer su petición a altas horas de la noche. Y Jesús acentuó esta historia con una famosa exhortación: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. El diálogo inicial entre Jesús y Andrés es una tierna y sencilla prueba de la promesa de buscar y encontrar. Andrés fue una persona atrevida desde el momento en que se encontró con Jesús. Él quería respuestas y por ello siempre preguntaba. Buscó al Mesías y lo encontró. Y Jesús no solo
le contestó sus preguntas, sino que le abrió la puerta y le otorgó el pan de vida. Hoy, sin dudar, también Dios nos hace la misma pregunta. ¿Qué buscáis? Es una invitación, sin dudar, de nuestro Señor para expresar lo que necesitamos. Nunca sabemos qué tipo de respuestas podemos recibir de parte del Maestro. La respuesta podría provocar un torbellino, podría provocar un cambio radical en nuestras vidas, tal y como lo experimentó Andrés y aquellos discípulos. Quiero invitarte, mi estimado hermano, entonces a tener ese atrevimiento como lo tuvo Andrés. Pídele a Dios sabiduría, crecimiento y transformación en tu vida. Pídele después también claridad en las áreas de tu vida en la que probablemente haya confusión. Y que el Señor entonces, respondiendo a esta promesa, pueda responder a tus necesidades. Que el Señor te bendiga.